Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Bienvenidos. Esto es Desde Ecuador hacia el exterior. Entrevistas, comentarios, música, arte, cultura. Nuestros emprendedores, nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. El informativo de la actualidad noticiosa. El maravilloso paisaje y el turismo que se tiene en esta parte del mundo. Conducción y dirección, Marco Peralcázar. ¿Qué tal, amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión desde la capital de la República. Y definitivamente en este año 2023 tenemos una misión importante de llevar información a toda la comunidad latinoamericana, migrante en Europa y seguramente algunos seguidores en Estados Unidos. Por ello necesitamos interlocutores que nos den a conocer su parecer para tener información de primera y poder entender un poco la coyuntura tanto política, social, deportiva y dentro del ámbito de la cultura y emprendimiento también. Unión Global Televisión en esta ocasión ha querido invitar al doctor César Montúfar, con quien compartiremos los siguientes minutos. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor César Montúfar. Muchísimas gracias, un saludo a todos quienes nos ven de la comunidad inmigrante ecuatoriana en América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Un gusto realmente conversar contigo en esta mañana. Bueno, hay que decirlo y eso nos gusta ser siempre reales en el momento de tomar una nota. Nosotros hemos seguido mucho el trabajo del doctor César Montúfar, nos gusta y nos gustan sus comentarios, por eso le hemos hecho esta invitación y también nos gusta conocerlo, una persona que en este momento ha llegado en bicicleta acá a su estudio, acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, y que lógicamente no fue motivo de campaña como algunas personas quizás pudieron decir en su momento, sino que es su forma de vida, un hombre muy sencillo, humilde, ha llegado en bicicleta y muy afable en el momento de poder recibirnos para tener este conversatorio. Para poder abordar temas dentro del ámbito ya político acá en Ecuador, ¿cómo evalúas un poco tú estos 2 años de gestión del presidente Lasso? Bueno, yo creo que el presidente Lasso no ha estado a la altura de lo que fue el mandato que recibió en las urnas por parte del pueblo ecuatoriano. Él hizo una campaña no solamente en el 2021, sino 2020-2021, sino antes, de clara oposición al modelo económico político del expresidente Rafael Correa. Su agenda, su plataforma, su propuesta era desmantelar la estructura política, el tipo estatal, el modelo económico que Rafael Correa constituyó desde el año 2008-2009. Y eso es lo que el pueblo ecuatoriano esperaba y la razón por la cual un número importante de ecuatorianos, sobre todo en la segunda vuelta, le dio el voto con ese mandato. Ese era el mandato que Lasso tenía. 2 años después, ya casi a la mitad de su mandato, vemos que toda esa esperanza, esa visión, esa razón por la cual él llegó a ser presidente ha quedado, yo diría, no solo desfigurada, sino, vamos a decir, evaporada. Sería la palabra más clara. No hemos tenido durante estos 2 años ninguna propuesta, ninguna iniciativa, ninguna posición seria por parte del gobierno en perspectiva de hacer una reforma política, realizar realmente un cambio en el modelo económico, desmantelar la estructura de corrupción institucionalizada que heredamos del correísmo, sino más bien, yo diría todo lo contrario. En realidad, lo que hemos visto en estos 2 años es sencillamente una adecuación, una adaptación, una subordinación del propio presidente y del propio gobierno al modelo político estatal, al modelo económico que heredó del correísmo.
Pero ¿por qué seguimos hablando del correísmo si hay un periodo intermedio del presidente Moreno y se relacionan ahora las dos fuerzas o las fuerzas políticas que resultan coyunturales del periodo actual y del periodo de Rafael Correa? ¿Qué pasó con ese vacío de comunicación que realmente no escuchamos nosotros en el exterior y seguramente acá en el Ecuador con respecto al presidente Moreno? Porque en realidad yo creo que hay que mirar la historia ecuatoriana contemporánea desde una perspectiva, yo diría, de más mediano plazo. Creo que el momento, la coyuntura que el Ecuador vivió entre el 2007 y 2009, que fue la coyuntura del proceso constituyente que llevó adelante el gobierno de la llamada Revolución Ciudadana, liderada por Correa, la Asamblea Constituyente de plenos poderes, los mandatos constituyentes que fueron muy importantes en reorganizar el Estado, la propia Constitución que fue aprobada en el 2008, cambiaron el Estado ecuatoriano, cambiaron el modelo económico, cambiaron en gran medida la sociedad ecuatoriana, no en el sentido, vamos a decir, positivo que la retórica, que el discurso de la llamada Revolución Ciudadana sostenía, sino más bien lo que constituyó fue un modelo, a mi modo de ver, y lo he trabajado y lo he estudiado en los últimos años, una estructura de delincuencia organizada estatal en que la corrupción desde el Estado se transforma en el elemento más importante del quehacer público. Y eso, digamos, no fue desmantelado. Quizá en la consulta del 2018, cuando ya llegó al poder Lenín Moreno, hubo un intento de modificar algo de ese modelo. Cuando hubo este Consejo de Participación Transitorio presidido por Julio César Trujillo, cuando se cambió la Fiscalía, cuando se intentó hacer algunos cambios, pero a partir de allí no ha habido nada más. Entonces, lo que tenemos es que ese mismo Estado, esa misma estructura, ese mismo modelo económico, ese mismo esquema de delincuencia organizada estatal, sigue vigente. Por más de que el gobierno, por ejemplo, pongo como muestra quizá lo más evidente, que es la llamada Política Nacional Anticorrupción. Si tú lees la Política Nacional Anticorrupción del gobierno de Guillermo Lasso, no dice absolutamente nada. Hace, digamos, declaraciones interesantes, rimbombantes, retóricas en mucho, pero no ha habido y no hay ninguna muestra real de querer desmontar esa estructura de corrupción que se creó. Más allá de eso, incluso lo que hemos tenido retrocesos. No hay ningún proceso de investigación a la macrocorrupción del correísmo. Las pocas personas que estaban de alguna manera pagando una condena, como el caso de Jorge Glass, hoy están libres. No ha habido la devolución de un solo centavo al Estado ecuatoriano de todo el dinero que se robaron, de todo el dinero que se llevaron. Y sencillamente hoy tenemos una propuesta de consulta por parte del presidente, que era una de sus cartas para poder transformar el Estado, que sencillamente no va a ninguna parte importante. Es decir, habrá cambios, yo diría, secundarios, no medulares, que dejan intacta esa estructura estatal. Entonces, en estos 2 años, me parece a mí, el proyecto o el mandato que Lasso recibió se ha evaporado y no existe desde la parte del gobierno, desde el liderazgo del presidente Lasso, ninguna señal, me parece a mí, de que esto va a cambiar en los próximos 2 años. ¿Cómo se ve esta fusión en acuerdos y trabajo con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana? Pero es que creo que son 3 fuerzas. Yo creo que está el correísmo, está el socialcristianismo liderado por Nebot y está el gobierno. Son los 3. Más allá de la pirotecnia, más allá de, vamos a decir, la confrontación verbal o la suerte de enfrentamiento que aparece hacia el público. Si no hubiera un acuerdo entre estos 3 actores, el presidente Lasso ya hubiera dado el paso de ir hacia la muerte cruzada. Si no hubiera un acuerdo entre estas 3 fuerzas, el gobierno y el Estado ecuatoriano, la Fiscalía y la Contraloría hubieran hecho lo que tienen que hacer para investigar los grandes casos de corrupción del correísmo y también del gobierno de Lenín Moreno. Si no hubiera este acuerdo entre estas 3 fuerzas o actores políticos, la consulta del presidente Lasso en este momento sería una reforma profunda a la Constitución. Es decir, que cambie el tipo de Estado que dejó Correa. Es decir, nada de eso existe. Lo que existe es una pirotecnia entre estos actores, una supuesta confrontación o bloqueo o pugna de poderes. Es bien interesante este concepto de pugna de poderes porque ya operó en el Ecuador entre el 79 y el 2007 hasta que Correa llegó al poder, en donde en realidad
vamos a decir, el malentendimiento, la descoordinación entre Ejecutivo y Legislativo era solamente una de las pistas del escenario político ecuatoriano, porque en el fondo hubo acuerdos en otros temas fundamentales. Entonces, a lo que voy es a que en realidad aquí hay un acomodo de estos tres grandes actores en función de dejar las cosas como están. Lasso espera terminar su mandato. Correa espera mantenerse como está, mantener el poder político que tiene y que su situación personal como prófugo de la justicia no sea de ninguna manera afectada. Y el socialcristianismo, que tiene un gran control de una parte importante del poder, sobre todo a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, intenta seguir manteniendo y expandir ese poder. Entonces, este reparto del Estado entre estas tres fuerzas políticas sigue vigente, pero en esto insisto, sobre la base de no topar el Estado, el modelo que dejó el correísmo, y de garantizar la impunidad del modelo de delincuencia organizada estatal y de corrupción institucionalizada que se llevó adelante en la época del correísmo. A propósito del Parlamento, ¿cómo evaluas tú estos 2 años de gestión, a sabiendas de que el Parlamento que se fue un nivel de aceptación de menos un 10%, y ahora según los sondeos dicen que están rondeando las mismas cifras? Mira, yo fui asambleísta en el periodo 2009-2013, que fue la primera asamblea luego de la Constitución de Montecristi, o sea, la primera que se organizó sobre la base de la Constitución de Montecristi. Y es una asamblea que ha perdido todos los poderes, tanto de legislación, pero sobre todo de fiscalización. En realidad el Ecuador no tiene un poder legislativo que funcione para que podamos decir existe un esquema de equilibrio o balance de poderes, que es una de las bases para el funcionamiento de cualquier democracia. El legislativo ecuatoriano, concebido en el modelo de la Constitución de Montecristi, es casi un apéndice sin poder del Ejecutivo. Por eso es que por más de que puedan hacer cualquier tipo de oposición, no le topan al Ejecutivo. Jamás le toparon al gobierno de Correa, no le toparon al gobierno de Lenín Moreno, no le toparon al gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque no tienen el poder, porque es un legislativo sin poder. Todo el poder está concentrado en el Ejecutivo. Tenemos un Estado hiperpresidencial. Entonces digamos, es como que tú digas, es el membrete, pero no tenemos realmente un contrapeso, un poder de legislación independiente, un poder de fiscalización sobre todo. Entonces, yo te diría, en lo que se transformó, por lo tanto, que aquí tienes una estructura que no funciona, pero ¿para qué funciona? Funciona para reproducir esta maquinaria de corrupción. Por eso es que yo he venido haciendo una propuesta desde hace algunos años de que realmente lo que hay que hacer es reconstituir la función legislativa, para que exista fiscalización, para que exista un contrapeso legislativo al presidente. Algo que, por supuesto, no ha sido ni siquiera considerado por el gobierno. Entonces, el punto aquí es que es una estructura que reproduce la corrupción, que reproduce el conflicto político, pero que no cumple realmente sus funciones. Y en esa perspectiva, entonces, lo que tenemos es un sistema político totalmente hipertrofiado, que por supuesto es totalmente funcional a esta estructura de acomodo entre estos dos grandes actores a los que hacía referencia hace un momento. A propósito de las elecciones de este año 2023, también hay elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros los migrantes no hemos recibido ninguna información, no sé cuáles son los canales del Consejo Nacional Electoral para difundir y socializar todo este proceso. Sabemos que se van a elegir ciertos candidatos, pero muchos de los migrantes seguramente no van a conocer o conocer muy poco de ellos y la modalidad inclusive con que opera. ¿Cómo ves el Consejo de Participación Ciudadana y este particular que te hago mención con respecto a las elecciones? Yo creo que eso es totalmente intencional. Tú conoces mucho más cómo se mueve el mundo de los emigrantes ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Primero, es un electorado completamente disperso, ¿no es cierto?, que está organizado por ciertas estructuras, que son las que realmente se mueven y las que tienen peso y las que eligen, ciertas asociaciones. Esas asociaciones de una u otra manera se articularon a la estructura diplomática del Estado ecuatoriano durante la época de Rafael Correa y fueron activadas desde esas estructuras. Ellos son los que van a elegir. Ellos son los que tienen la información.
Ellos son los que cuentan con los canales de comunicación para que puedan movilizarse el día de las elecciones y sabrán por qué candidatos votar. Por lo tanto, ya sabemos quiénes van a ser elegidos en el espacio de participación que les corresponde a los emigrantes ecuatorianos y a qué fuerzas políticas van a representar y qué intereses van a representar. Entonces, esa desinformación de la que tú me estás hablando es totalmente intencional, absolutamente intencional. Y lo que busca, precisamente lo que te acabo de decir, es reproducir esta maquinaria, reproducir este tipo de Estado, reproducir este mismo acuerdo entre estos sectores que están tomados y tienen tomado el Estado. Conversando con el doctor César Montúfar acá en la capital de la República, temas coyunturales, políticos y lógicamente las elecciones 2023. ¿Cómo ves tú en las principales ciudades, digamos, Quito, Guayaquil, Cuenca, estas elecciones seccionales, principalmente con lo que tiene que ver las alcaldías? Bueno, yo creo que de una u otra manera lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados en este proceso electoral que ya comenzó, estamos en plena campaña, es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de Quito es realmente, yo diría, inaudito que haya participado o esté participando y además incluso que lidere las intenciones de voto un personaje que tiene varias denuncias totalmente contundentes y comprobadas de corrupción. Yo mismo he sido actor en 2 denuncias al actual candidato y exalcalde Jorge Yunda en el caso de la repavimentación de Quito, que fue un proyecto totalmente irregular, hecho además en acuerdo colusorio con una empresa asociada al exalcalde, la empresa Genco, que representó un perjuicio enorme al municipio de Quito. Por no mencionar también el tema de las pruebas PCR en el caso de las pruebas COVID, en donde también hubo gravísimas irregularidades, un grave perjuicio, la utilización de la pandemia para realizar negocios ilícitos de corrupción desde el municipio de Quito, en los que el alcalde fue uno de los principales autores. Yo presenté las 2 denuncias, la de repavimentación y la de las pruebas COVID. El proceso de pruebas, mira el juicio, porque en el de la repavimentación eso quedó parado en la fiscalía. En el de las pruebas COVID, en las PCR, ya pasamos a la etapa de juicio. Hace 1 año se suspendió el juicio. 1 año que la Fiscalía de Pichincha no ha insistido ni el Consejo de la Judicatura para que el juicio se lleve adelante. Hubiera habido tiempo desde diciembre del año 2021 hasta diciembre del año 2022 ya para que incluso hubiera sentencia de primera instancia o incluso podría haber habido sentencia de segunda instancia y ya hubiéramos tenido una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, el proceso de juicio se paralizó. Se paralizó por una maniobra judicial hecha por los abogados de la parte acusada. Entonces uno dice, ¿qué pasa con la justicia ecuatoriana? ¿Qué pasa con la fiscalía? Estaba ahí todo. Es decir, en realidad, hoy Yunda es alcalde, podría ser electo nuevamente alcalde de Quito con grillete, con un proceso de juicio que fue paralizado de la manera más inaudita. Es decir, por una triquiñuela, por una leguleyada de la parte acusada. Entonces, ahí es cuando uno dice, en realidad, este esquema de impunidad se sigue reproduciendo. Y si Yunda vuelve a ser alcalde o la prefecta Pavón, que tuvo un proceso igualmente judicial, u otros alcaldes en el país, Churuchumbi en Chimborazo, y así podríamos seguir con una lista enorme de personas que tienen graves acusaciones, denuncias de corrupción. Uno dice en realidad, entonces se legitima la impunidad, se hace que a través de las elecciones estos grandes casos de corrupción, personajes que comprobadamente han sido parte de estos esquemas de diferentes tipos de delito, peculado, tráfico de influencias, cohecho, es decir, puedan llegar nuevamente a ocupar cargos de representación popular. Entonces, te repito, tal vez yo tengo una mirada demasiado desde el prisma de la lucha anticorrupción, pero lo que yo puedo ver que está ocurriendo en el Ecuador
es no solamente que los procesos no avanzan, no solamente que la estructura que ha permitido, legal e institucional, que ha permitido este esquema se reproduzca, sino que más bien hay un retroceso. Y ese retroceso se da porque personas que estuvieron ya pagando una condena salen sin tener que salir, sin una causa ni una justificación legal para ello, o que incluso son legitimados electoralmente. En el caso de Guayaquil y Cuenca. Bueno, no conozco en específico cuáles son los candidatos. Quizá los temas los casos más sonados son los de Yunda, los de Churuchumbi. Yo me imagino, pensemos qué puede estar pasando en provincias como Manabí, como Esmeraldas, donde además hay una fuerte penetración de negocios ilícitos, de crimen organizado, de narcotráfico, con el proceso electoral. Sobre esto el Ecuador viene hablando durante mucho tiempo. Siempre se dice que hay que evitar que el crimen organizado penetre a la política. Al gobierno se le ocurre que eso puede ser de alguna manera aminorado con una de las preguntas de la consulta, que es el reducir el número de organizaciones políticas. Me parece que el problema no va por ahí, pero bueno, de todas formas lo que te digo es que en realidad uno puede, y creo que no es descabellado anticipar, que en este próximo proceso electoral lo que vamos a tener es que personajes vinculados a casos de corrupción, personajes que tienen procesos judiciales en marcha, personajes que tienen financiamiento de organizaciones ilegales o incluso organizaciones criminales nacionales e internacionales, accedan a puestos de representación popular. En el caso de la inseguridad, hay mucha alarma a nivel de los hermanos migrantes. Antes, yo no sé cuáles son las estadísticas de este año de la visita a los migrantes que regularmente en diciembre visitan a sus familiares, pero realmente en el exterior se escucha muy fuerte el tema de la seguridad. Es intencionada, hay una alarma a nivel de medios de comunicación, es real, se siente esa inseguridad en el día a día, en el paso a paso acá en el país. Cómo lograr ver a un Ecuador más próspero, más seguro, con garantías de que nosotros que vivimos en el exterior, que también somos turistas, cuando venimos acá al Ecuador nos sentamos tranquilos y seguros de venir a visitar a nuestros familiares. A ver, yo creo que evidentemente el Ecuador tiene una crisis de seguridad y de inseguridad que se refleja a nivel nacional en todos los niveles y en todos los tipos de delitos. Creo que eso, si uno mira las estadísticas, puede, digamos, atestiguar que hay un incremento a nivel de todo el país de los índices de inseguridad. Sin embargo, y eso es quizá lo más alarmante, hay determinados distritos en los que la situación de inseguridad se ha escapado ya de las manos. Distritos y espacios y lugares. Uno, bueno, el mundo ha sido testigo, el tema de la crisis carcelaria ecuatoriana. El sistema carcelario ecuatoriano es sin duda el sistema de seguridad en mayor crisis de todo el mundo. No es exageración. El número de víctimas mortales de los pasados 2 años asciende y rompe todos los récords en cualquier cárcel del mundo. Entonces la crisis carcelaria ecuatoriana es, yo diría, de magnitud global y que está asociada además a la disputa, al conflicto armado entre distintas bandas organizadas de crimen organizado transnacional, mexicano, colombiano, que han penetrado y que ocupan parte del sistema penitenciario ecuatoriano. Podríamos incluso decir que el Estado ecuatoriano ha pedido en gran medida control del sistema carcelario ecuatoriano por operación de estas bandas. Entonces ahí tenemos un problema que, si bien está circunscrito a las cárceles, también se desborda a las calles, y eso afecta a determinados distritos en el país. Uno de los más afectados, entre los más afectados están Quito, Guayaquil y Esmeraldas y Manabí. Sobre todo Guayaquil. Guayaquil en el distrito sur tiene índices de homicidio, en el distrito sur, en el Guasmo Sur. Tiene una tasa de homicidio que me parece en este momento supera el 60 por 100.000, que es uno de los más altos del mundo, que está incluso supera los más altos en México y en Colombia. Entonces, en esos distritos, pero sobre todo en Guayaquil y sobre todo en el Guasmo Sur, los niveles de homicidios y de inseguridad
rebasa absolutamente cualquier comparación mundial. Ahora, evidentemente, eso tiene que ver con el tráfico de drogas, tiene que ver, porque es en la zona del puerto de Guayaquil, tiene que ver con el microtráfico, tiene que ver con todo un proceso de transformación del negocio transnacional, del crimen transnacional del tráfico de drogas. Entonces, yo diría, hay que mirar como un problema global a nivel nacional, y creo que en eso el Ecuador vive una crisis, pero la crisis es mucho más evidente, llegando a romper récords lastimosamente a nivel mundial, tanto en el sistema carcelario como en determinados distritos, asociado al tráfico de drogas y a la operación de bandas internacionales. Bueno, César, queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación. Hemos abordado varios temas que tienen que ver con la información en cuanto a Ecuador se refiere, y que nuestros hermanos migrantes conozcan un poco la realidad. Y quisiéramos que les envíes un saludo a toda la gente que nos está viendo Unión Global Televisión, que seguramente en varios países de Europa te han seguido y realmente creen en el contenido que tú regularmente emanas en cuanto a comunicación y política se refiere. Bueno, primero un agradecimiento a ti por esta tan linda oportunidad de conversar, de poder discutir, presentar algunas ideas, y un saludo a todos los hermanos, todos los amigos emigrantes ecuatorianos en todo el mundo, no solamente en Europa, también en América Latina, en Estados Unidos, y mis mejores deseos para que este 2023 sea un año de felicidad, de paz, de armonía, y que como país nos permita generar espacios de reflexión para poder no solo diagnosticar de mejor forma, entender, comprender de mejor forma lo que está ocurriendo en el Ecuador, que además no está desvinculado a lo que ocurre en América Latina y en el mundo, sino encontrar caminos, encontrar soluciones. Ese es quizá mi deseo, y agradeciéndote nuevamente por esta linda oportunidad de conversar. Ojalá podamos contar contigo en algún foro social que regularmente suelen haber en Europa, y puedas discernir en cuanto a información que Ecuador requiere dar a conocer al mundo de acuerdo a buenos informantes que debe también tener Ecuador. No, encantado, ya tenemos en este momento comunicación, y cuando tú quieras podemos seguir conversando. César Montúfar, desde la capital de la República, nos ha recibido acá en la Universidad Andina Simón Bolívar, junto a Roberto, que estamos haciendo este despacho informativo. Unión Global Televisión, el canal de la interacción.